Buenas, en esta ocasión vamos a revisar cuál es el cálculo del cálculo de la beta y cómo funciona la beta o para qué es importante, para qué lo utilizamos en términos financieros. Entonces, ¿qué es la beta? Bueno, la beta es, como lo menciona en la presentación, la beta de un activo financiero es una medida de sensibilidad que permite conocer o establecer la variación que hay entre dicho activo financiero y movimientos en el mercado. Buscando unos textos, el libro de Rose, Westerfield y Jaffe nos menciona que la beta puede interpretarse justamente como esa sensibilidad del rendimiento de un valor al rendimiento de mercado. Y en otras palabras, lo que nos dicen es que el rendimiento esperado está positiva y linealmente relacionada con la beta del valor. ¿Qué es lo que quiere decir? Eso quiere decir que ante cambios en el mercado, nuestra beta se va a ver afectada en determinada forma. ¿Cuál sería esa determinada forma? Entonces, por ejemplo, si el resultado de la beta da mayor que uno, lo que quiere decir es que la acción es más volátil o más riesgosa que el mercado. Es decir, ante cambios en el mercado, por ejemplo, si es 1.3 nuestra beta y hay un cambio en el mercado, quiere decir que nos vamos a mover 1.3 veces más de lo que el mercado se ha movido. Cuando la beta es igual a uno, lo que quiere decir es que tiene la misma volatilidad del mercado. Si el mercado se mueve un porcentaje 1.5% hacia arriba, nuestro valor se va a mover en esa misma medida. Y si la beta es menor que uno, lo que quiere decir es que es mucho menos volátil o riesgosa que el mercado. Entonces la beta, como se puede ver, es un indicador financiero que nos sirve para ver en cierta forma la medida del riesgo ante movimientos en el mercado, que podría pasar con nuestros activos financieros. Pero además de usarse como ese indicador, también es utilizada en fórmulas muy importantes como el Capital Assets Price Model, el cual utilizamos mucho en finanzas y tiene incorporada el componente de la beta. Pero ahora, tenemos la beta apalancada y la beta desapalancada. Cuando nosotros calculamos la beta desde las acciones, siempre tiene incluido la beta apalancada. ¿Qué es la beta apalancada? Bueno, eso quiere decir que tiene incluido riesgos operativos y riesgos financieros. Cuando decimos riesgos operativos, nos hacemos referencia a errores de producción, errores de procesos, fraudes, errores informáticos, robos, desastres naturales, cualquier efecto que nos pueda afectar operativamente a la empresa. Pero también se tienen los riesgos financieros y por eso es que es apalancada. ¿Por qué? Porque los riesgos financieros van a depender del endeudamiento de la empresa, es decir, el nivel de apalancamiento que se tenga. Y lo anterior implica que a mayor apalancamiento, o sea, entre mayor endeudamiento tenga la empresa, va a tener una mayor exposición a ese riesgo financiero. ¿Cuáles son ejemplos de esto? Que suban las tasas de interés. Entonces, si suben las tasas de interés y se tienen eh, muchas deudas, muchos créditos, se va a tener que pagar más por eso. Y eso implicaría que se llegue al no pago de esos créditos o que haya retrasos en los mismos y por lo tanto haya más dificultad de acceder a nuevos créditos. Ambos riesgos, tanto el operativo como el financiero, influyen en el precio de la acción, porque por ejemplo, como hemos visto cuando sale una noticia eh, no tan positiva de alguna empresa, las acciones de dicha empresa empiezan a caer. O si es una noticia positiva, las acciones empiezan a subir. Entonces, si se da una noticia de que, por ejemplo, una empresa está sufriendo una dificultad financiera, es muy probable que sus acciones tiendan a caer porque no es atractivo al mercado y la hace más riesgosa. Entonces, cuando hablamos de beta apalancada, estamos incluyendo ambos riesgos. ¿Y qué quiere decir la beta apalancada? Desapalancada. La beta desapalancada lo que quiere decir es que se extrae esa parte del riesgo financiero del cálculo, dejando solo la parte del riesgo operativo que van a tener todas las empresas, que fueron las que ya mencionamos anteriormente. Y ahora en el cálculo quizás les quede un poquito más claro. Vamos a pasar a un ejercicio que tenemos aquí que tiene cierta información. Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, hay diferentes formas de calcular la beta.
En este ejercicio vamos a tener 4 fórmulas de calcular la beta. En todas tenemos que llegar al mismo resultado y en todas debería ser muy similar a lo que por ejemplo nos dice Yahoo Finance. Puede ser que sea igual, sería lo ideal, pero si no, deberíamos de estar muy cerca, dependiendo del cálculo de las series que hayamos traído. Entonces, inicialmente lo que hicimos fue ir a ver en cuánto está el precio de la acción de Facebook y nos vimos en el sumario o en el resumen. Tenemos aquí la beta de 5 años calculada mensualmente y dice que es 1.30. Perfecto. Entonces, para realizar los cálculos, lo que tenemos que hacer es traernos dos informaciones importantes: el precio de la acción, que en este caso sería de la acción de Facebook, y los precios de el índice donde cotiza. En este caso trajimos al índice de Standard Poor's 500. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Vamos a descargar 5 años aproximadamente. En este caso lo que estamos trayendo son una serie de 37 datos. Como pueden ver, salimos desde mayo 21 hasta mayo del 2018. Tenemos exactamente 37 datos aquí. Entonces en Yahoo Finance, en la parte de Historical Data, ahí lo que traemos es la serie de los últimos 37 datos mensuales y lo que nos traemos es el precio ajustado de cierre. Es muy importante eso para que les dé muy similar. Una vez que traemos los precios ajustados de cierre de los últimos 37 meses, hacemos lo mismo, pero con el índice de Standard Poor's. Entonces, en lugar de colocar el mnemotécnico o el ticket de Facebook, en este caso colocamos el índice de Standard Poor's y ya tenemos la serie de datos, la descargamos y la traemos. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente, y vamos a ir moviendo esto por acá. Lo siguiente es justamente traernos o realizar los cálculos. ¿Qué cálculos se realizan aquí? Eh, Vamos a ver qué pasa con esto. Qué interesante. Bueno, el cálculo que nosotros hacemos inicialmente es un cálculo muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Comenzando desde el histórico hacia adelante, lo que vamos a calcular son los rendimientos que tenemos. Entonces, ¿cuáles son esos rendimientos que hemos tenido durante el tiempo? Entonces, por ejemplo, a junio 2018 le restamos mayo 2018 y lo dividimos entre mayo 2018. Como pueden ver, esto es como un cambio porcentual. Es una fórmula igual a la de cambio porcentual, pero lo que estamos calculando es el rendimiento de la acción. Entonces, hacemos eso para todas las filas y eso lo que vamos a tener es el rendimiento de la acción y cómo ha variado en cada uno de los meses. Como pueden ver en la primera línea no tengo nada porque no tenía con qué compararlo. Lo mismo lo hacemos al rendimiento del mercado de Standard Poor's, que tomamos el mes, por ejemplo, de junio, le restamos mayo y lo dividimos entre mayo. Fórmula de cambio porcentual. Listo, y lo arrastramos hasta el final. Con eso ya tenemos dos puntos muy importantes que son los que vamos a utilizar o los que vamos a trabajar en todo el ejercicio. Entonces, los 4 métodos que tenemos son el método utilizando las funciones de covarianza y varianza, el método utilizando la función dependiente, el método de gráfico de expresión y el método utilizando la función de regresión. Entonces, si recuerdan cuál es la fórmula de beta, tengo por aquí abajo, la beta lo que nos dice es que la beta de un activo es igual a la covarianza del promedio de los retornos del mercado, que en este caso serían rendimientos, y el promedio de los retornos de la acción, dividido entre la varianza de el promedio de los retornos del mercado. Entonces, vean que la beta es una división entre la covarianza que está relacionando, ¿sí? Que relaciona los rendimientos de la acción con los rendimientos del índice y lo divide entre la varianza del índice. Entonces, es lo que vamos a hacer aquí manualmente, pero vamos a utilizar las fórmulas de Excel. Entonces, primero calculemos la covarianza del numerador, que sería la covarianza que hay entre la rentabilidad del índice y la de la acción. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Simplemente vamos a
a ver la fórmula porque ya lo tenemos resuelto por acá. Y lo que hacemos es, nos pide la covarianza de 1, el rendimiento de la acción, y 2, la serie de datos del rendimiento del mercado. Entonces, cuando ya tenemos eso, seleccionamos OK, luego de haber colocado la función covariance P, y nos da este número que iría en el numerador. Entonces ya tenemos el numerador de aquí. Ahora nos falta calcular la varianza. ¿Cómo se calcula la varianza? La varianza lo que tiene es la variación del mercado. Por lo tanto, utilizamos la función varp, que es la varianza, y lo que seleccionamos únicamente es los rendimientos del mercado. Entonces, una vez que ya tenemos el numerador y el denominador, el siguiente paso que procede es realizar la división. Entonces, cuando dividimos, en este caso, la covarianza entre la varianza, nos da 1.33, que está muy cercana al 1.30 que tenemos aquí. Ahora, ¿cuál sería el siguiente que se utiliza acá? Aquí es utilizando la función eh, dependiente. Entonces, la función dependiente en inglés se llama slope. Entonces, lo que nos dice es, necesito que me traiga, eh, necesito que me traiga lo que está en el eje Y, que sería la rentabilidad de la acción, y lo que está en el eje X, que sería la rentabilidad del índice. Entonces, si traemos aquí la rentabilidad de la acción y luego traemos en X la rentabilidad del índice, eso, vamos a movernos aquí para arriba para que en el momento que le demos OK, 1.33. Vean que me dio exactamente igual al que ya hemos calculado y también muy similar al 1.30 que tenemos aquí. Muy bien. ¿Cuál es una tercera forma de calcular la beta? Entonces, una tercera forma de calcular la beta es utilizando un gráfico de dispersión y vamos a borrar este para hacerlo desde cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar un insert. Vamos a traer un gráfico, insertamos un gráfico por acá. Y ahora sí, le damos Select Data para traer la información. Le damos en Add y aquí le podemos poner el nombre que queremos. Entonces, por ejemplo, queremos que se llame beta de Facebook. Beta Facebook. ¿Cuáles son las series X? Entonces, recuerden que la serie X es la rentabilidad del índice. Entonces, igual seleccionamos la rentabilidad del índice. Vean que esos cálculos que hicimos de rentabilidad nos han funcionado para todo. Ahora seleccionamos Y, que es la rentabilidad de la acción. Una vez que tengamos eso, le damos OK, y que tenemos el gráfico de dispersión. Hasta aquí no nos dice mucho. Entonces lo que hacemos es que nos colocamos en alguno de los puntos y le damos clic derecho y le damos a Trend Line, o sea, agregar una línea de tendencia. Vamos a darle una lineal porque es la que queremos ver. Y aquí nos da una opción más abajo que dice Display Equation on Chart, o sea, que muestra la ecuación en el gráfico. Si le damos aquí y luego cerramos esto y movemos la ecuación, podemos ver que la primera parte de la ecuación, el 1.3264, es exactamente igual si pusiéramos los decimales aquí. 1.3264. Vean, aquí ya tenemos la beta. Es decir, en esta ecuación, lo que acompaña al X es la beta. Entonces, ese es el tercer método de calcular la beta. Ahora, ¿cuál es el cuarto método? Para el cuarto método tienen que tener habilitada la función en data, la parte de data análisis. Entonces, esta es una regresión que se hace simple. ¿Qué es lo que hacemos? Venimos y le damos data análisis. Cuando ya estamos acá, tenemos una regresión. Entonces le damos OK y él nos va a pedir justamente otra vez los rangos. X nos va a pedir Y, que Y siempre sabemos que es el rendimiento de la acción. Vamos a borrarlos estos para hacerlos desde cero, porque quiero que me lo haga una nueva página. Y entonces aquí, por ejemplo, selecciono desde
C3 hasta el final. Opa, lo estoy seleccionando mal, ¿cierto? Porque esto es en Y. En Y son los rendimientos de la acción. Entonces, ya lo tenemos. Y ahora en X, los rendimientos de el mercado. ¿Qué revisamos aquí? Labels no, confidence label no, constant zero no, output options. En output options es donde quieren ustedes que les salga la información. Si le seleccionamos en output range, probablemente nos va a salir aquí mismo. Normalmente yo lo hago en otras páginas. Vamos a ver. Vamos a ver si él me permite poner la regresión aquí arriba. Solo que tengo bastante información aquí. Entonces voy a ponerlo por aquí. R1 y vamos a ver si nos lo permite hacer ahí. Aquí nos trajo la información. Perfecto. Y como pueden ver, aquí tenemos X variable 1 y este que está aquí primero es exactamente el mismo valor de nuestra beta. ¿Cuál es? El coeficiente. De los coeficientes, el que está en la variable X. Entonces ese 1.3264 es exactamente igual al 1.3264 que tengo aquí, igual al 1.3264 que tengo aquí, igual al 1.3264 que tengo aquí. Cualquiera de los cuatro métodos va a permitir llegar a la definición de la beta. Entonces ya tenemos el cálculo de la beta. ¿Cuál es el detalle aquí? Esas betas están apalancadas. Pero antes de pasar a la desapalancación de las betas, tenemos que ver, o desapalancar las betas, disculpen, es eh, cómo interpreto yo esos valores. Entonces, esos valores, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando el mercado se mueva? Entonces, si la rentabilidad del mercado crece en 1%, la de Facebook va a crecer en 1.33%, porque se va a mover en esa misma dirección. Y si la rentabilidad del mercado disminuye en 1, la rentabilidad de Facebook va a disminuir en 1.33%. Y así sucesivamente con los valores. Esa es la interpretación. Ahora viene el siguiente paso, que es desapalancar las betas. Para desapalancar las betas yo he utilizado una fórmula que se llama la fórmula de Hamada. Entonces, para esto necesitamos cierta información del balance general que nos muestra información sobre el activo, el pasivo y el patrimonio. Entonces, inicialmente fuimos y buscamos a Facebook y encontramos esta información. Después de ver los estados financieros auditados, evidentemente, que es donde tiene que salir la información. Tenemos el total del activo, que es 163.523 millones. Esta información está en millones. El total de pasivos son 29.866 millones y el total de patrimonio 133.657 mil millones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a calcular la información que necesitamos. Opa, esto no, lo quiero poner en blanco. Entonces, vamos a calcular primero el nivel de endeudamiento. ¿Qué es el nivel de endeudamiento? El nivel de endeudamiento en este caso es cuánto de mi pasivo o cuánto de mi activo está cubriendo mi pasivo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos es que dividimos el pasivo entre el patrimonio y tenemos un nivel de endeudamiento del 18%. Aquí hemos seleccionado para comparar, por ejemplo, porque podemos desapalancar Facebook, digamos, muy sencillo, pero trajimos una empresa más y estos números sí son hipotéticos, HiFi, para mostrarles qué pasa, cómo se calcula la beta cuando no se cotiza en bolsa. Entonces vamos a suponer que HiFi no cotiza en bolsa. Entonces no tenemos información de precios de las acciones y por lo tanto no podemos hacer todos los cuatro cálculos que acabamos de hacer. Pues vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, calculamos el nivel de endeudamiento para ambos. Cuando lo calculamos podemos ver que Facebook está mucho más endeudado que HiFi. Ahora vamos a ver el apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? ¿Cuánto de nuestro patrimonio, cuál es el porcentaje que tenemos de pasivos versus el patrimonio? Y para lo anterior dividimos nuestro pasivo entre el patrimonio. Entonces, cuando lo hacemos, tenemos que 0.22 es el nivel de apalancamiento y HiFi es 0.08. Entonces podemos ver que Facebook está muy más apalancada que HiFi y por lo tanto tiene más riesgos financieros que HiFi.
Ahora la beta apalancada, esta traemos la que ya calculamos para Facebook. Entonces hasta ahí estamos perfecto. Y ahora sí viene el siguiente paso, que es desapalancar la beta. ¿Cómo se desapalanca una beta? Entonces, por ejemplo, eh, para desapalancar una beta, lo que nosotros vamos a utilizar en este caso es, es esta formulita que lo que nos trae es la fórmula, la beta apalancada dividido entre uno más uno menos la tasa de impuestos del país multiplicado por el nivel de apalancamiento. Entonces hacemos, si ven la fórmula que tengo aquí arriba es B8. ¿Quién es B8? B8 es la beta apalancada, que sería el numerador, dividido entre uno más uno entre paréntesis menos el impuesto, que sería 22%, por B7, que sería el apalancamiento. Eso nos da nuestra beta desapalancada. Entonces, perfecto. ¿Cuánto es nuestra beta desapalancada? 1.13. Quiere decir que nuestra beta apalancada, es decir, incluyendo los riesgos financieros, es de 1.33 y si quitamos los riesgos financieros, nuestra beta desapalancada es de 1.33. Entonces, por ejemplo, ante movimientos en el mercado, si no tuviéramos financiamiento o si solo miráramos el riesgo operativo, que es la beta desapalancada, nos moveríamos o seríamos menos riesgosos que el mercado, o seríamos menos sensibles ante movimientos del mercado. Hasta ahí todo bien. Entonces ya cerramos nuestro ejercicio con Facebook. Pero ahora queremos saber cuál sería la beta para una empresa que no cotiza en bolsa y no tenemos los precios de las acciones. Entonces, para esto lo que realizamos es tomamos una empresa similar que se maneje, que se mueva en el mismo, en el mismo ámbito, en el mismo sector, y se le hace una modificación a la fórmula de Hamada, que es esta que está aquí. Entonces, es una modificación, pues, movimientos de ecuaciones y todo lo demás para, o pura álgebra, por decirlo así, para llegar a tener el cálculo de la beta. Entonces, ¿cómo se calcula? Dice que lo que tenemos que hacer es que la beta apalancada va a ser igual a la beta no apalancada de alguien del sector por 1 más 1 menos t dividido entre el nivel de apalancamiento. Por lo tanto, si ya nosotros tenemos la beta desapalancada de Facebook, podemos utilizarla para calcular nuestra beta apalancada de HiFi. Pero ojo, lo importante que tiene que ver aquí, que es, tomamos B9, que sería nuestra beta desapalancada, y le ponemos el 1 más 1 menos t, que sería el 22%. Aquí estamos asumiendo una tasa de impuestos de Estados Unidos y lo multiplicamos por C7. ¿Por qué? Por el nivel de apalancamiento. Ojo que ya no estamos utilizando el nivel de apalancamiento de Facebook porque queremos ver es el de HiFi. O sea, estamos tomando la beta desapalancada que tienen las empresas de ese sector y le estamos metiendo el nivel de endeudamiento, de apalancamiento de HiFi. ¿Para qué? Para tener la beta apalancada utilizando el nivel de apalancamiento de HiFi. Cuando tenemos esta fórmula, podemos ver que la beta apalancada de HiFi es de 1.20. Si viésemos una comparación de betas apalancadas, diríamos eh, que la beta de Facebook es mayor y por lo tanto tiene mayor riesgo que la beta de HiFi. O no mayor riesgo, sino mayor sensibilidad ante movimientos del mercado. Con esto estaríamos concluyendo la parte del cálculo de betas, beta apalancada y beta desapalancada, además de cómo calcular una beta apalancada para una empresa que no cotiza en la bolsa. Muchas gracias.